Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta preciosa mañana que Dios nos regala. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema El pecado te consume. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 32 de los Salmos, a la altura de los versos 3 y 4. Leemos en el nombre de Jesús y dice la palabra: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta exclamación del salmista David la hace en aquel momento que había pecado, en un momento en que Dios claramente estaba airado con él por el pecado que había cometido y por no haber confesado su pecado. Y dice la palabra del Señor aquí, el salmista David dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron dentro de mí. Escucha esto, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Era un lamento diario, era un lamento como el de Job cuando estuvo enfermo, pero en este caso no había una enfermedad física, sino que había la enfermedad del pecado, ese gemir, ese dolor interno de saber que le hemos fallado a Dios, que te consume los huesos, te consume interiormente. Y yo sé lo que es eso porque he pasado por ahí. Cuando no era cristiano, tenía esa angustia por dentro, ese gemir interno de mi alma, clamando, bendito sea Dios, por el perdón divino. Sin embargo, mi carne no asimilaba dicha situación en la cual estaba pasando. ¿Por qué? Porque la carne se resiste a doblegarse delante de Dios, pero mi alma, mi espíritu anhelaba un cambio, anhelaba una transformación, anhelaba un toque de Dios, anhelaba un descanso. Alabado sea Jesús. Y mire, cuando usted está en esa situación de pecado, que su alma clama, su alma está anhelando un toque del Espíritu Santo, su misma carne desfallece. La palabra nos muestra que él desfallecía internamente y desfallecía también físicamente. Dice que se desgastaba. Por eso el tema, el pecado te consume. Y yo puedo hablarle y testificarle, cuando estaba en esa vida de pecado, el alimento que tomaba, que comía, no me servía para nada, porque me estaba secando por dentro. Tenía ojeras profundas porque me consumía la depresión interna, el remordimiento del pecado me estaba matando. Bendito sea el Señor. Y todo esto porque simple y llanamente uno se resiste a aceptar a Cristo. Yo sé que así hay muchas personas que se están resistiendo a entregarle su vida al Señor Jesucristo y están siendo consumidas por el pecado, están siendo agobiadas por las situaciones. Bendito sea el Señor. Y es por eso que muchas personas que aparentemente lo tienen todo terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque el pecado los destruye por dentro. Y es como dice la palabra aquí: la mano de Jehová se agravaba día tras día. Era peor la mano de Jehová sobre la vida de David. ¿Por qué? Porque David sentía el peso de haberle fallado al Señor. David sentía el peso de haber abandonado y haber perdido la presencia del Señor. Y esto también le pasa a creyentes, hermanos, a gente que está en las iglesias. Cuando se apartan de Dios, sienten el peso de la mano de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque habiendo gustado la presencia del Señor y ahora apartándose de esa presencia, sienten como que Dios los persigue, sienten como que Dios está detrás de ellos porque no confiesan sus pecados. Y el deseo de Dios no es castigarte, sino que puedas confesar tu pecado y ser libre. Y por eso es que la palabra de Dios dice aquí en el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El deseo de Dios es perdonar tu pecado. El deseo de Dios es limpiarte. El deseo de Dios es transformarte, cambiarte. Bendito sea el Señor. Por eso muchas veces sientes ese agobio en tu corazón, sientes ese peso en tu alma, como que el mundo entero se te va a caer encima. Yo sé lo que es sentir ese peso, porque sentí en una ocasión como que tenía el mundo entero cargando sobre mis espaldas. Y cuando confesé mis pecados, cuando le pedí perdón al Señor, sentí esta mano que me quitó todo el peso, que se llevó todo pecado, que se llevó toda maldad, que se llevó toda intranquilidad de mi alma. Y es lo que tú estás necesitando, tú que estás viendo este video. Hay una carga que está sobre ti, hay un peso que está sobre ti, es el peso del pecado. Son las consecuencias de haber pecado y de estar alejado de Dios. Necesitas entregarle tu vida a Jesucristo, necesitas encontrarte con Él. Bendito sea el Señor. Necesitas que Dios te toque, que Dios te liberte, que Dios te sane. Dice la palabra que inmediatamente el salmista confesó sus pecados fueron perdonados. Inmediatamente él sacó de dentro de sí ese pecado y lo expuso delante de Dios, y ya no escondió más su iniquidad. Dice la palabra del Señor que sintió descanso, y ese gemir de sus huesos, ese adormecerse de sus huesos, ese golpear de sus huesos que tenía interiormente, calmó inmediatamente. ¿Por qué? Porque el pecado te consume.
te consume físicamente, te consume espiritualmente. Hay gente que no tienen enfermedad ninguna, excepto la enfermedad del pecado, y sin embargo se van desgastando, parece como que si tuvieran sida o tuberculosis, pero es el pecado que lo va consumiendo y se sienten tan miserables, la autoestima le baja y no se sienten dignos de ni siquiera levantar los ojos, y eso lo va consumiendo por dentro hasta que los mata. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que tenemos que hacer para salir de esa vida de pecado es confesar nuestros pecados a Dios, pedirle perdón y decirle al Señor que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y cambiar el estilo de vida que llevamos y empezar a caminar una vida para el Señor. Y estoy seguro que Dios no solamente perdonará tu pecado, sino que también te dará esa vida nueva que tanto estás anhelando. Así que quiero dejarte esta palabra en tu corazón y quiero que sepas que el pecado te consume, pero cuando confiesas tu pecado, Dios perdona toda iniquidad y borra toda rebelión y te hace hijo de la familia del Dios Altísimo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.